El canal del Congreso presenta. Madres solteras o separadas que no reciben una pensión alimenticia para contribuir al sostén de sus hijos recibieron la noticia de que el Senado ordenó modificar una ley que garantiza el cumplimiento de esta obligación. Durante este debate se manifestó que de cada 10 divorcios, 7 deudores responsables no cumplen con la pensión alimenticia. Es alarmante que los hijos padezcan estas indiferencias de los padres que no desean hacerse responsables de los gastos básicos como la alimentación, la habitación, la ropa, la educación, atención médica y demás necesidades elementales. Hoy un poco más adelante les tendremos la crónica de este importante debate. Por lo pronto, les doy la bienvenida a Cámara Alta. Soy Paulina Usigli, arrancamos. Fin de la pobreza y hambre cero son los dos objetivos de desarrollo sostenible que encabezan la lista de compromisos que los gobiernos del mundo pactaron en 2015 con el propósito de proteger al planeta y asegurar la prosperidad para todos. Un camino viable para cumplir estas metas se presentan a través de la consolidación de los parques agroindustriales, una auténtica inyección de alianzas productivas para el desarrollo regional. México es un país geográficamente privilegiado, pero también es un territorio donde impera la desigualdad. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el país ha alcanzado una amplia apertura comercial. Sin embargo, no se ha logrado integrar a todas las regiones del país en una dinámica de desarrollo económico más igualitario, sobre todo para quienes viven de las actividades del campo, lo que ha marcado acentuadas brechas entre el norte y el sur del país. El resultado es la coexistencia de diversos Méxicos que crecen a velocidades distintas y cuya asincronía ha comenzado a limitar el potencial de desarrollo del país en su conjunto. Estamos gastando mucho dinero para que la gente pueda sobrevivir, tener una oportunidad o paliar su pobreza, aunque el número de pobres no se ha dejado de incrementar. Pero invertimos muy poco dinero en las empresas que pueden crear empleo y reactivar la economía. En 2020, los municipios con mayor porcentaje de población en situación de pobreza se localizaron al sur, en las entidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero. En contraste, los de menor porcentaje se ubicaron en Nuevo León, Ciudad de México, Sonora, Chihuahua y Coahuila. Ante este panorama, es relevante preguntarse qué falta aún por hacer para reducir estas disparidades. La clave para lograr transformaciones en el sector social y económico es atender de manera focalizada las necesidades de cada región. Apostar por nuestra industria es la fórmula más directa para salir de la pobreza. Los empleos, salarios y oportunidades de crecimiento que otorga la industria no tienen igual en ningún otro sector. Estimular a la industria nacional evita la fuga de jóvenes talentos a otros países y se les brinda alternativas. De acuerdo con una publicación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el fortalecimiento de polos de desarrollo regionales a través de la instalación de parques agroindustriales y el impulso a los agronegocios tiene potencial para ser una estrategia antipobreza que fortalezca la seguridad alimentaria, el empleo, el crecimiento económico y los ingresos públicos. Los parques agroindustriales son sitios donde se concentran varias empresas que permiten mejorar los niveles de competitividad y productividad en cada una de las etapas de la cadena agroalimentaria para dar mayor valor agregado, desde la producción y transformación hasta la comercialización y distribución, a fin de tener mayor y mejor acceso a los mercados. En el caso de los agroparques, que se encargarían de acopiar su producto, transformarlo o darle un empaque que requiere el mercado y ellos se encargarían de comercializarlo. Entonces, eso reduce evidentemente el coyotaje, aumenta la parte de ganancias para los productores. Para reducir los niveles de pobreza y tener mayor crecimiento económico, México debe crear estrategias que impulsen la creación de polos de desarrollo asociados a las ventajas competitivas y a las oportunidades de negocio de cada región,
a través de alianzas público-privadas que fomenten la inversión en la agroindustria. Político, periodista, abogado y defensor de las causas sociales, Carlos Payán Belver nació el 2 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de México y desde joven militó en el Partido Comunista Mexicano, PCM. Don Carlos incursionó como periodista colaborando en el periódico de izquierda El Machete, participó en la fundación del periódico 1+1, en el que se desempeñó como subdirector, y en 1984 fundó el periódico La Jornada. En la administración pública fue consejero de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y senador de la República en la 57ª legislatura por el Partido de la Revolución Democrática entre 1994 y el año 2000. En 2018 fue galardonado con la Medalla Belisario Domínguez, la cual es la máxima condecoración que el Senado de México otorga a los ciudadanos más eminentes. Con un amplio legado como escritor, político y precursor de la libre expresión en el periodismo mexicano, Carlos Payán falleció el pasado 17 de marzo a la edad de 94 años, y el Pleno del Senado de la República ofreció un minuto de silencio en su memoria. En recuerdo a este ilustre mexicano, les pido nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Payán Belver. La violencia digital o violencia de género en línea es aquella que se comete y expande a través de medios digitales como redes sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil y que causa daños a la dignidad, la integridad y la seguridad de las víctimas. Este tipo de violencia incluye acoso, hostigamiento, intimidación y pornografía no solicitada, entre otras. Dado que en muchos países los espacios en línea no cuentan con regulaciones suficientes para proteger a las mujeres de este tipo de violencia, los perpetradores no son enjuiciados. Sin embargo, en algunos países de América Latina ya se han comenzado a realizar esfuerzos para legislar en la materia. Por ejemplo, Brasil promulgó en 2018 la ley para penalizar la grabación y almacenamiento no autorizado y la exposición de contenidos desnudos o sexuales. En 2019, Chile adoptó una ley mediante la cual se criminalizó la difusión no autorizada de material o imágenes íntimas registradas en lugares públicos sin consentimiento. Nicaragua aprobó en octubre de 2020 la ley de ciberdelitos, la cual castiga las amenazas y el acoso a través de las nuevas tecnologías. En 2017, Paraguay promulgó la ley que reconoce la violencia telemática. Y en 2018, Perú incorporó en el Código Penal los delitos de acoso y chantaje sexual, difusión de imágenes o audios con contenido sexual. En México, el Senado aprobó en 2020 la Ley Olimpia, misma que integra un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. A grandes males, grandes remedios. La creación de un registro nacional de obligaciones alimentarias que concentrará la información sobre el incumplimiento de deudores y acreedores es una realidad que busca proteger de forma efectiva los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Contar con un certificado de no deudor moroso será la única manera de concretar diversos trámites básicos. A continuación, los detalles. Cuando empieza la pandemia, él me dice, ¿sabes qué? Yo pues ya no hay trabajo, entonces pues no te voy a dar nada, ¿no? Pudiendo tener todas las opciones, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A lo mejor ahorita esto está en pausa, pero pues me meto de cajero, de lo que sea, ¿no? ¿Y quién no conoce de cerca una historia similar o ha vivido de forma personal la tragicomedia del padre que salió a comprar cigarrillos y ni adiós dijo?
Pues hoy, aquellos que osen practicar la graciosa huida se lo tendrán que pensar 2 veces, pues el Senado aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras en todo el país y con ello desarrollar un mecanismo que los obligue a pagar. Miles de mujeres mexicanas y en el mundo crían solas a sus hijos e hijas. Los crían de todo a todo, no nada más del cuidado que se tiene de ellos y de ellas, sino también de la provisión económica. Y se atienen los deudores alimentarios a que no van a denunciarlos, a que la mujer no conoce los derechos o simplemente no tiene con qué acceder a un sistema de procuración de justicia que le atienda esta situación. Lo que se busca es que la pensión alimenticia es un tema que debe ser abordado desde el ámbito legislativo con el objeto de fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el territorio mexicano. Demostrar mediante un certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias será determinante para realizar trámites tales como licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, participar como candidato a cargos de elección popular, trámites realizados ante notario público relativos a la compraventa de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales, así como solicitudes de matrimonio y otras medidas de restricción migratoria que impidan la salida del país. También se va a requerir que un órgano jurisdiccional ordene el registro de tal acreedor. No será voluntad de alguna de las partes, es a través de un órgano jurisdiccional. No podemos seguir premiando a quienes abandonan sus responsabilidades. Lo que estamos aprobando no únicamente es para los varones, es también para las mujeres, es para todos los deudores alimentarios. Y estamos aprobando un registro nacional que estará creando dependiendo del Sistema Nacional DIF. La propuesta de reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, avalada con 86 votos, ya fue enviada al Ejecutivo Federal. El 27 de septiembre de 1821, después de una larga lucha que duró 11 años, se consuma la independencia de México con la entrada del ejército trigarante a la capital del país y la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Con cuetones y canciones, se celebró con optimismo la independencia de una nación que parió un estado en bancarrota, desorganizado y endeudado. Así, el 21 de julio de 1822, Iturbide es coronado como emperador de México, lo cual da inicio al primer imperio mexicano. En medio de disputas y conspiraciones en contra de su gobierno, el emperador Agustín de Iturbide disolvió el Congreso Nacional e instauró, de manera provisional, la Junta Nacional Instituyente. El 2 de diciembre de 1822, el joven brigadier Antonio López de Santana desconoce desde Veracruz el gobierno de Iturbide y se levanta en armas. Posteriormente, con la firma del Plan Casamata, firmado en Tamaulipas el 1 de febrero de 1822, se complementa el Plan de Veracruz y se exige tanto la elección de un nuevo gobierno como el reconocimiento a la autoridad de las diputaciones provinciales. Como resultado de las presiones y después de reinstalar el Congreso disuelto, el emperador Agustín de Iturbide abdica el 22 de marzo de 1823. Finalmente, el 29 de aquel mes es declarado inexistente el Imperio Mexicano. 2 días después, el Congreso nombra un triunvirato formado por 2 insurgentes y un realista, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Pedro Celestino Negrete, con el fin de ejercer como supremo poder ejecutivo. Este 31 de marzo del 2023 se cumplen 200 años del primer triunvirato mexicano, el cual encaminó la toma de posesión del primer presidente de México, Guadalupe Victoria. El senador Ricardo Monreal tomó protesta en la Cámara Alta a 128 estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Toda una nueva y muy joven generación de hombres y mujeres que participaron en el primer Parlamento Juvenil de la Ibero.
Durante el evento, el doctor Alejandro Anaya Muñoz, vicerrector de esta institución, se refirió a la oportunidad de construir una sociedad justa, libre, igualitaria y pacífica a través de este tipo de ejercicios parlamentarios. También afirmó que este espacio puede dejar huella en los jóvenes y cultivar el diálogo mediante el reconocimiento de las diferencias para la resolución de conflictos. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política y también catedrático Ricardo Monreal habló del relevo generacional que se aproxima en la Cámara Alta. Una jovencita me dijo, y se lo agradezco, qué bueno que hace esto por la juventud de abrir los espacios por los jóvenes. Y yo les digo, sí, es por ustedes, porque creo en los jóvenes. Y porque si no les damos su lugar y no les empezamos a enseñar, la generación que viene va a ser muy complicada para gobernar. Ustedes son los llamados a enfrentar los grandes desafíos del México moderno. El primer Parlamento Juvenil de la Ibero estuvo conformado por mujeres en 60% y entre los temas que se abordaron destacaron las vacaciones dignas, condonación de impuestos y seguridad. Asimismo, los estudiantes guardaron 1 minuto de silencio por los feminicidios en México. Una decena de organizaciones de la sociedad civil impulsan la creación de una ley general del cáncer. Esta propuesta llegó a oídos de la senadora Alejandra Reynoso, quien con toda la responsabilidad y sensibilidad que el tema merece, se adhirió a esta causa para llevarla al corazón de la Cámara Alta. México enfrenta diversos retos en cuanto al control y manejo del cáncer que van desde la prevención y el diagnóstico oportuno hasta el acceso a la atención y tratamiento. Se trata de una crisis generalizada que enciende las alarmas por las altas tasas a la alza de este mal. Estamos esperando un incremento del 20% en pacientes oncológicos para 2030, de tal manera que no tenemos ni recursos materiales, ni recursos humanos, ni ningún tipo de recurso suficiente para atender esa demanda al día de hoy. Con ese incremento pues nos va a sobrepasar. Las causas de este incremento van desde los hábitos de consumo alimentario, incremento de azúcares, grasas saturadas y comidas procesadas, hasta el estilo de vida sedentario. Somos una sociedad que cada vez se mueve menos, cada vez hace menos ejercicio, cada vez tiene menos actividad física y estamos expuestos a más tóxicos ambientales, alcohol, tabaco, tóxicos como el smog, etcétera. Y además la radiación de los equipos que usamos todos los días, pues esto se mete en toda la mezcla y hace que tengamos un incremento de los casos de cáncer. Ante ello, el Senado recibió una propuesta por parte de la sociedad civil organizada para que legisladores y legisladoras hagan suya la tarea de construir la Ley General de Cáncer. ¿De qué trata justo esta ley? De eso, de buscar la ruta, de buscar este instrumento que ayude a tener un plan para la atención del cáncer, que ayude a tener una ruta, que ayude a tener y que sea una realidad el Registro Nacional de Cáncer, que permita también la investigación para poder prevenir y atender oportunamente. Garantizar el derecho a la salud requiere de toda una reingeniería del Sistema Nacional de Salud y algo más que buena voluntad. Que incluye el financiamiento de la atención para el cáncer y que también, debo decirlo, se puede implementar en todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Y quiénes conforman el sistema? Instituciones públicas e instituciones privadas. Hay que eficientar todos los servicios de salud y sobre todo todos los servicios auxiliares, como es la provisión de medicamentos. No perder la fe en que podemos ganar esta batalla, en que nos podamos levantar, y tiene que ver también algo que poco se habla en un diagnóstico, en un tratamiento de cáncer, y que es el acompañamiento psicológico. Esta ley debe garantizar que ningún paciente con cáncer transite en soledad por el miedo y por el dolor. Se trata de una causa común de la sociedad civil, médicos generales, oncólogos, anestesiólogos, nutriólogos, psicólogos, investigadores, familia y ahora legisladores y legisladoras. Todos en lucha contra el cáncer.
Una enmienda se define como una propuesta de modificación de un texto sometido a debate y aprobación parlamentaria presentada por un legislador o un grupo parlamentario. Habitualmente se enmiendan leyes o reglamentos, pero también se enmiendan los tratados internacionales ya aprobados para adecuarlos a contextos actuales. Por ejemplo, las enmiendas más recientes fueron aprobadas en 2021 y se realizaron específicamente al artículo 8 del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en lo que se refiere a tipificar como crimen de guerra el empleo de veneno o armas envenenadas, tanto en conflictos internacionales como no internacionales. Asimismo, se enmendó lo relativo al uso de armas que utilicen agentes microbianos y tercero, el uso de armas tipos láser que causen ceguera. Por otro lado, se enmendó el Convenio de Basilea sobre control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Esta modificación se apega a la prohibición de movimientos transfronterizos de desechos peligrosos preestablecida en Ginebra. El matrimonio infantil, ese que se contrae antes de cumplir 18 años, constituye una violación a los derechos humanos. Pese a las leyes que lo prohíben, esta dañina práctica sigue estando muy extendida en el mundo y en México, desafortunadamente, no es la excepción. Niñas y adolescentes siguen siendo obligadas al matrimonio y con ello cargan con toda una vida de sufrimiento. Me casé a los 17 años. Y las causas que me llevaron pues fue que inmadurez, la vida que llevaba en mi casa, pues no era un poco grata, de que pues le hacía yo un papel como de mamá chiquita, cuidaba a mis hermanos, entonces pues yo pienso que fue eso, más que nada. Escapar de una cárcel para entrar a otra peor nunca será una buena opción, pero el problema se agudiza cuando ni siquiera existe la posibilidad de escape. El matrimonio infantil en México es un problema que sigue presente y afecta en su mayoría a las niñas. Según el INEGI, en los últimos 5 años se registraron 14.957 menores de edad que contrajeron matrimonio o fueron obligadas a ello. Este cohabitar forzoso entre un adulto y una niña debe acabar. Es un horror. Estamos entre los primeros 8 países del mundo de matrimonio infantil. Con 90 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto de decreto que sancionará a quienes obliguen a menores a convivir con otra persona en forma constante y equiparable al matrimonio. A esto se denomina delito de cohabitación forzada de menores de 18 años. El matrimonio infantil también considero que es una forma en la que se pueda manifestar la violencia en contra de las mujeres. ¿Por qué? Porque el matrimonio infantil es más enfocado a casar a las mujeres, niñas de las familias, con hombres más grandes. Eso implica que estas niñas se vayan a terminar subordinando a un poder del hombre y en el que ellas se van a tener que ver forzadas a tener que abandonar la escuela, a correr riesgos a que tengan embarazos adolescentes, que incluso eso pueda llegar a afectar a sus derechos de salud sexual y reproductiva, y pues eso implicaría también que ya no tendrían una independencia económica. Sustentar el matrimonio infantil bajo la figura de usos y costumbres continúa siendo una práctica común en los estados de Chiapas, Coahuila, Guerrero y Michoacán. Falta todavía pues identificar cuáles son las autoridades en cada una de las entidades federativas, en los municipios, identificar cuáles son esas autoridades que pueden implementar medidas estratégicas para poder sensibilizar en el tema del matrimonio infantil. La persona con la que yo me casé pues era irresponsable. Yo quiero pensar que por la edad que teníamos, pues él a veces trabajaba, a veces no, entonces yo tuve que tomar, ahora sí que trabajar para poder salir adelante y sacar adelante a nuestro hijo. Cuestionar y erradicar los motivos del matrimonio infantil significa revalorar el lugar de nuestras niñas en la sociedad, un espacio de respeto a sus derechos y a su dignidad.
El matrimonio forzado de personas menores de edad atenta contra su dignidad, contra su libertad, vulnera totalmente sus derechos fundamentales, así como su formación y desarrollo integral. Que nunca más nuestras niñas, niños y adolescentes deben ser obligados a tener una relación sentimental o a casarse o ser privados de su libertad, ni a ser víctimas de la violencia doméstica. ¿De qué manera las mujeres pueden contribuir en el tema de la regulación del cannabis? Introducir la perspectiva de género al debate abre diversas posibilidades, de las cuales les vamos a contar en el próximo programa de Cámara Alta. No se lo pierdan. Por lo pronto, no me resta más que agradecer el favor de su atención y convocarlos a que nos acompañen la próxima semana a revisar nuevamente la agenda parlamentaria del Senado en esta revista informativa. En pantalla aparecen en estos momentos los medios de contacto que ponemos a su disposición para que nos hagan llegar opiniones, sugerencias o aclaraciones, mismas que atenderemos de inmediato. Soy Paulina Usigli, reciban un abrazo sincero, hasta la próxima. El canal del Congreso presentó